Un gobernante que no venció a sus enemigos con espadas, sino con el miedo. ¿Quién era en realidad? Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad el Empalador, es recordado como una de las figuras más aterradoras de la historia medieval en Europa. Su reinado, que comenzó en 1456, se caracterizó por una crueldad sistemática y un dominio escalofriante de la guerra psicológica que lo diferenciaba incluso de los gobernantes más duros de su época. Los cronistas de aquel tiempo, que ya habían narrado las sangrientas batallas y la caída de grandes imperios, quedaron sin palabras al intentar describir el alcance de sus horrores. Incluso los otomanos, conquistadores temidos en todo el continente, no se retiraron por una derrota militar, sino por el profundo trauma que dejaron los brutales métodos de Vlad. La raíz de tanta crueldad se encuentra en la infancia de Vlad, cuando fue tomado como rehén en la corte otomana. Allí aprendió no solo sus tácticas militares, sino también las formas más temibles de intimidación psicológica. Su tierra natal, Valaquia, estaba atrapada en una posición frágil entre dos grandes poderes, los otomanos y los húngaros. Vlad entendió que su supervivencia no dependería de ejércitos más numerosos, sino de la devastación psicológica que pudiera sembrar en sus enemigos. Así nacieron los 7 actos de horror que marcarían su legado, no como arranques de locura, sino como frías y calculadas herramientas de supervivencia. El castigo más temido y característico de Vlad fue el empalamiento, un método creado no solo para ejecutar, sino para provocar el máximo sufrimiento y convertir la muerte en un espectáculo público. Las estacas eran fabricadas con cuidado, diseñadas para que la agonía se prolongara el mayor tiempo posible. Los verdugos, expertos en su oficio macabro, lograban mantener con vida a las víctimas durante horas, e incluso días, mientras el tormento avanzaba lentamente. Estas ejecuciones no se realizaban de forma aislada, sino en masa, dando lugar a los llamados bosques de empalados, un mensaje aterrador visible desde lejos que anunciaba el poder absoluto de Vlad. Nadie estaba a salvo, soldados, nobles, criminales, mujeres e incluso niños podían terminar en la misma suerte. La reacción internacional fue inmediata, horror, incredulidad y un rechazo tan profundo que incluso los gobernantes más acostumbrados a la violencia quedaron impactados por la magnitud de su crueldad. Los boyardos, la nobleza de Valaquia, representaban una amenaza constante para el poder de Vlad. En 1459, durante la llamada masacre de Pascua, los invitó a un gran banquete bajo la apariencia de una celebración solemne. Entre risas y brindis, el ambiente cambió de pronto cuando Vlad los acusó de traición. En ese instante, sus soldados bloquearon las salidas y desataron la masacre, nobles, esposas y hasta niños fueron asesinados sin piedad, mientras los sobrevivientes terminaron empalados como ejemplo. El impacto político fue devastador. La aristocracia que por siglos había controlado la región fue aniquilada en una sola noche, dejando el camino libre para que Vlad concentrara todo el poder en sus propias manos. En 1462, Vlad llevó su crueldad a un nivel jamás visto con la creación del llamado Bosque de los Empalados a las afueras de Trgovite. Más de 20.000 cautivos otomanos fueron ejecutados e impalados en un espectáculo cuidadosamente planeado. Las estacas no se colocaron al azar, seguían un patrón preciso, donde los oficiales aparecían en las filas delanteras, los soldados detrás y, al fondo, los civiles y comerciantes. El mensaje era claro y devastador. Cuando el ejército otomano se aproximó, la visión de aquel mar interminable de cuerpos agonizantes fue tan aterradora que muchos soldados se negaron a avanzar. El propio sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, quedó tan impactado que ordenó la retirada. La noticia de este acto recorrió toda Europa y el mundo islámico, provocando una ola de condena generalizada, incluso entre los propios aliados cristianos de Vlad, quienes quedaron horrorizados por la magnitud de la barbarie. El sistema judicial de Vlad convirtió a Valaquia en una sociedad gobernada por el miedo absoluto. Casi cualquier falta, por pequeña que fuera, era castigada con la muerte. Mentir, robar incluso lo más insignificante, cometer adulterio o vestir de manera inapropiada podían significar una sentencia fatal.
Para sostener este régimen, Vlad creó una extensa red de espías e informantes, vecinos, comerciantes e incluso familiares eran alentados a vigilarse y delatarse entre sí. Los juicios eran arbitrarios, sin defensa posible, y él mismo actuaba como juez supremo. Las ejecuciones eran rápidas y siempre públicas, obligando a los ciudadanos a presenciar cómo se castigaba la desobediencia. La vida diaria se convirtió en un clima de paranoia, donde hasta los niños crecían aprendiendo a callar y a vigilar cada gesto por miedo a ser acusados. Las consecuencias fueron devastadoras, el comercio se desplomó porque nadie quería arriesgarse a negociar en un ambiente tan hostil, los artesanos y comerciantes huyeron, y la creatividad quedó sofocada por el terror. Las mujeres sufrieron de manera particular, pues se les impusieron leyes aún más duras y opresivas que las reducían prácticamente a propiedad de los hombres de su familia. Vlad llevó su crueldad aún más lejos al convertir a mujeres y niños en blanco directo de su estrategia de terror. Su objetivo era claro: quebrar el espíritu de sus enemigos atacando a los más inocentes. Las mujeres capturadas eran humilladas públicamente, sometidas a torturas brutales y ejecutadas ante la mirada de todos. Los niños tampoco escapaban a este destino. Muchos eran empalados en estacas más pequeñas, preparadas especialmente para sus cuerpos, mientras que otros eran obligados a presenciar la muerte de sus padres antes de sufrir la misma suerte. Pueblos enteros fueron arrasados hasta no dejar un solo sobreviviente, eliminando así cualquier posibilidad de resistencia futura. Estos actos atroces provocaron una condena universal. Tanto cronistas cristianos como musulmanes denunciaron con horror la brutalidad de Vlad, señalando que había cruzado límites morales que ni siquiera las guerras más despiadadas de la época se atrevían a tocar. Vlad convirtió el miedo en su arma más poderosa, perfeccionando el arte de la guerra psicológica como ningún otro gobernante de su tiempo. Consciente del valor de su reputación, organizaba ejecuciones elaboradas frente a espías y comerciantes, asegurándose de que las historias viajaran lejos y sembraran terror en territorios enemigos. No era casualidad que se difundieran rumores sobre supuestas habilidades sobrenaturales, se hablaba de que bebía sangre y poseía una fuerza demoníaca, relatos que él mismo alentaba para alimentar su leyenda. Sus exhibiciones de crueldad estaban cuidadosamente diseñadas. Colocaba cuerpos empalados rodeados de las armas y armaduras de los derrotados, creando la ilusión de que ejércitos enteros habían sido aniquilados. Incluso dirigía campañas de terror contra civiles, para evitar que brindaran apoyo o suministros a sus adversarios. Con estos métodos, Vlad lograba paralizar a sus enemigos antes de que una batalla siquiera comenzara, demostrando que el miedo podía ser más eficaz que cualquier ejército en el campo de guerra. Vlad llevó su sadismo a un extremo inimaginable al organizar banquetes en medio de los campos de empalados. Allí, rodeado de víctimas agonizantes cuyos gritos se mezclaban con el olor de la sangre, se sentaba a comer con total calma. Lo más perturbador era que no lo hacía solo, invitaba a diplomáticos, rivales e incluso oficiales enemigos, obligándolos a mantener la compostura mientras cenaban en aquel escenario macabro. Las comidas eran lujosas y cuidadosamente preparadas, con vinos selectos y manjares finos, un contraste que subrayaba su total indiferencia ante el sufrimiento humano. Los sirvientes y los invitados quedaban profundamente traumatizados, muchos enfermos físicamente por lo que presenciaban. Los cronistas de la época, incapaces de describir aquello en términos humanos, recurrieron a un lenguaje religioso, calificándolo de demoníaco. Estas escenas se convirtieron en uno de los símbolos más duraderos y escalofriantes de su crueldad, reforzando la imagen de Vlad como un gobernante que parecía disfrutar del dolor ajeno como si fuera un espectáculo personal. Valaquia se encontraba atrapada en una encrucijada peligrosa, rodeada por el Imperio Otomano, el Reino de Hungría y los restos del poder bizantino. Aunque compartía lazos religiosos con Occidente, las potencias europeas ofrecían más promesas que ayuda real, dejando a Vlad prácticamente solo frente a enemigos mucho más grandes. En ese contexto, sus tácticas de terror surgieron como una estrategia de supervivencia para un principado pequeño y pobre, incapaz de resistir con ejércitos convencionales. La guerra se presentaba bajo un marco religioso,
cristianos contra musulmanes, lo que le dio a Vlad un cierto respaldo ideológico para justificar sus métodos extremos. Pero dentro de sus propias fronteras, la situación era igual de frágil. Las conspiraciones constantes de los boyardos amenazaban su poder, y para mantener el control absoluto, recurrió a una mano de hierro que no dejaba espacio para la oposición. Las consecuencias del reinado de Vlad fueron profundas y duraderas, dejando cicatrices en todos los aspectos de la vida en Valaquia. En el plano interno, la población quedó completamente traumatizada y reducida a la sumisión. La antigua clase de los boyardos fue destruida, y con ella las estructuras feudales tradicionales, reemplazadas por un sistema autoritario que concentraba todo el poder en las manos del príncipe. La economía sufrió un golpe severo, el comercio se desplomó, los artesanos y comerciantes huyeron y el país perdió gran parte de su fuerza productiva. En el terreno militar, sin embargo, su estrategia de terror demostró ser eficaz. Incluso después de su muerte, las fuerzas otomanas evitaron durante años enfrentarse directamente a Valaquia. Su reputación funcionó como un freno psicológico mucho más poderoso que cualquier ejército. En la diplomacia, el precio fue alto. Su crueldad extrema lo aisló de sus propios aliados cristianos, quienes, a pesar de compartir la causa contra los otomanos, dudaban en asociarse con un gobernante tan brutal. Esta fama impidió la formación de alianzas que podrían haber cambiado el rumbo de la historia europea. El impacto cultural también fue notable. Los relatos de su barbarie reforzaron estereotipos negativos sobre Europa del Este y alimentaron debates sobre la legitimidad de la violencia en la guerra, influyendo en la teoría del justo combate. Además, el trauma colectivo que dejó en su pueblo moldeó la sociedad valaca durante generaciones, marcando a su gente con un legado de miedo y desconfianza que sobrevivió mucho más allá de su reinado. El legado de Vlad trasciende su tiempo y continúa ejerciendo influencia siglos después. Sus tácticas de terror inspiraron a otros gobernantes y más tarde a regímenes totalitarios que adoptaron el miedo como herramienta de control político. Con el paso de los años, su temida reputación se transformó en leyenda, dando origen al mito de Drácula, una figura que mezcla hechos históricos con ficción. Esta transformación permitió a la sociedad interpretar su maldad como algo inhumano, aunque la verdad más perturbadora es que Vlad fue completamente humano. Su reinado deja claras enseñanzas: el miedo puede resultar más poderoso que cualquier ejército, la crueldad, cuando se ejecuta con cálculo, puede ser políticamente efectiva. Y la delgada línea entre la supervivencia y la barbarie puede borrar la esencia misma de la humanidad.